Los hechos del presente caso se iniciaron el 12 de julio de 1997, cuando un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares y fueron recogidos por miembros del ejército sin exigirles ningún tipo de control. El ejército colombiano facilitó el transporte de los paramilitares hasta la localidad de Mapiripán. Asimismo, el 15 de julio de 1997, más de 100 hombres armados rodearon Mapiripán por vía terrestre y fluvial. Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control del pueblo, comunicaciones y oficinas públicas y procedieron a intimidar a sus habitantes. Sin disparar un solo tiro, asesinan, torturan a 49 personas y desaparecen otros tantos, por declararlos como colaboradores de la guerrilla y amenazar a todos sus pobladores de muerte si se enteran de más personas que colaboren con estos grupos de insurgencia. Después de casi 7 días de estar en la zozobra, la fuerza pública llegó a Mapiripán el 22 de julio de 1997. Después de concluida la masacre y con posterioridad a la llegada de los medios de comunicación, cuando los paramilitares ya habían destruido gran parte de la evidencia física. A pesar de los recursos interpuestos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. En 2001, la investigación a miembros del ejército por su colaboración con la masacre pasó de la justicia militar a la justicia ordinaria. Ese año fue condenado el general Jaime Humberto Uzcategui, quien era comandante de la Séptima Brigada con sede en Villavicencio, por facilitar el ingreso de los paramilitares al Meta. Un año después, el coronel Hernando Orozco Castro, quien era comandante del batallón Joaquín París cuando la masacre se voló a Estados Unidos. El general Uzcategui alegó durante sus años a la cárcel que era inocente, pues el batallón Joaquín París no estaba bajo el mando de la Brigada Séptima, que él dirigía, sino bajo el mando de la Brigada Móvil 2. El coronel Lino Sánchez, comandante de la Brigada Móvil 2, fue condenado a 40 años de cárcel y en 2006 murió cumpliendo la condena. En 2017, el general Uzcategui fue puesto en libertad después de haberse comprometido a someterse a la ley. En 2018 se vinculó al proceso de Mapiripán el general Rito Alejandro del Río, quien en su momento era comandante de la Brigada 17 del Ejército, con jurisdicción en Urabá, desde donde despegaron los dos aviones cargados de paramilitares el 12 de julio de 1997, rumbo a San José del Guaviare. Del Río también anunció su sometimiento a la ley. En septiembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por los hechos ocurridos 8 años antes en Mapiripán. El Estado, declaraba la Corte, violó el derecho a la vida, a la integridad y la libre circulación de al menos 49 víctimas en Mapiripán. En la medida en que miembros del ejército fueron cómplices de los paramilitares en la masacre. 8 años después se destapó la noticia que al menos 12 víctimas que habían recibido indemnización del Estado a raíz de la sentencia de la Corte habían inventado la muerte de sus familiares en la masacre de 1997. La Corte, sin embargo, se sostuvo en su fallo y reiteraba que es obligación del Estado investigar debidamente las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Colombia. Bueno, respecto al porqué de los hechos, los sucesos de Mapiripán se dieron en razón a que esta era una zona donde había una alta presencia de guerrillas y un paso obligado para el tráfico de drogas ilegales, el cual financiaban estos grupos, como también los aportes que hacían los comerciantes de esta zona, que eran forzados a pagar las conocidas vacunas. Algunos lo hacían voluntariamente, otros eran amenazados de muerte si no pagaban. Por culpa del narcotráfico, todo esto promovido por grupos al margen de la ley, patrocinados por grandes grupos económicos y unos sectores del Estado para proteger sus intereses políticos. Por tanto, las autodefensas, en su afán por expandir su fuerza militar en contra de su objetivo, que eran los grupos de guerrillas, y fortalecer su economía a través del narcotráfico, se toman el pueblo de Mapiripán en colaboración de las fuerzas militares del Estado. Frente al cómo surgen, estos datan entre el 15 y 20 de julio de 1997,
aproximadamente un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, con la colaboración de agentes del Estado, privaron de la libertad, torturaron y asesinaron a por lo menos 49 civiles, tras lo cual destruyeron sus cuerpos y arrojaron los restos al río Guaviare en el municipio de Mapiripán del departamento del Meta. La Corte observa que, si bien los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en Mapiripán fueron cometidos por miembros de grupos paramilitares, la preparación y ejecución de la masacre no hubiese podido perpetuarse sin la colaboración y tolerancia manifestada en varias acciones y omisiones de miembros de las Fuerzas Aéreas del Estado, inclusive de altos funcionarios de estas zonas. En cuanto al desplazamiento forzado, se encuentra que este tiene lugar en la masacre de Mapiripán de manera marcada y soportada en la vulneración de los derechos promulgados a nivel nacional e internacional, hechos que ocasionaron el desplazamiento de múltiples familias asentadas en el territorio de Mapiripán, factores generadores de un profundo estado de miedo, angustia e impotencia en los familiares de las víctimas, lo cual les impidió volver a su territorio, denunciar los hechos ante las autoridades y participar en los procesos internos. Sí, compañera, efectivamente, el desplazamiento de esos familiares tiene origen en la desprotección sufrida durante la masacre y revela sus efectos en las violaciones a su integridad personal. También muestra las consecuencias de las faltas al deber de investigar los hechos que han derivado impunidad parcial, por no decir impunidad total, así como la afectación en la promoción y ejercicio de la vida digna. De igual forma, la situación de desplazamiento analizada ha afectado el derecho a los familiares en relación con el incumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos consagrados en esas normas. De una cultura de paz. La memoria histórica del conflicto contribuye a que no se repita la historia y a que las nuevas generaciones conozcan el porqué del conflicto armado y de las guerras absurdas que han cobrado víctimas mortales y desplazamientos forzados en las comunidades rurales que emigraron a las ciudades capitales para obtener un mejor futuro, lo que generó más conflicto y inequidad social. La paz es un objetivo a alcanzar para lograr un desarrollo sostenible. No obstante, al hablar de paz no solo nos hacemos énfasis a la restitución, sino también a la importancia de reconstruir un tejido social y trabajar de forma mancomunada para lograr un desarrollo de progreso tanto social, económico como ambiental. Teniendo en cuenta esto, muchas organizaciones y actores han intentado fomentar una cultura de paz con la cual buscan fortalecer y promover por medio de actividades, destacando la educación como un pilar fundamental para lograrlo. Por lo tanto, la educación desempeña un papel importante frente a la construcción de la cultura, ya que promueve la inclusión social y la participación ciudadana.